Buena tarde para todos, para todas. Bienvenidos a la clase virtual de esta tarde. Eh, Vamos a continuar con nuestro punto del programa, siempre con el tema de los estados. Hablábamos de la clasificación. Hicimos la definición de lo que se consideraba estado, de sus elementos esenciales y también de la forma como los estados em, son reconocidos en la comunidad internacional o son reconocidos en el ámbito internacional por todos los estados como sujetos de derecho, como sujetos de obligaciones. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, se le Bueno, escucha. muchas gracias. Vamos a ver acá. Es que continuamos admitiendo. Van llegando poco a poco. Por lo menos ya tenemos casi la mitad. Un poquito más de la mitad. Entonces les comentaba que dentro del estudio y del enfoque que hicimos en la clase presencial anterior, hablamos de que existía desde el punto de vista teórico, una clasificación de estos entes soberanos abstractos que son los estados. Y en ese sentido, encontramos que la doctrina los divide en dos. Uno, como sujetos de derecho, sujetos de obligaciones, sujetos capaces, independientes, con soberanía propia, que es lo que les da la caracterización para ser independientes, tanto dentro como fuera, ejercen su propia soberanía, es decir, ejercen soberanía interna, a lo interno, al interior del Estado, y ejercen una soberanía exterior a través de la cual expresan la voluntad del Estado. Y decíamos que la soberanía es el principio fundamental que gira alrededor de los estados independientes, que son sobre todo reconocidos y admitidos por la comunidad internacional. Algunos suelen decir por el concierto de las naciones, pero en definitiva hablamos de la comunidad internacional, hablamos de todos esos sujetos, tanto de estados como de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales a las que se les ha reconocido capacidad, personalidad jurídica para poder actuar dentro de ese ámbito importante del derecho. Hay una clasificación que hace que el doctor toma de algunos otros también autores especialistas en el derecho internacional, en el cual indica que los
Estos sujetos independientes pueden ser singulares, es decir, únicos, independientes, simples o unitarios. Es decir, un solo estado. Guatemala es un estado simple, es un estado unitario porque tiene bien delimitado todo su territorio y al interior del mismo también un ordenamiento jurídico, una jurisdicción, ejerce órganos estatales que ejercen soberanía tanto interna como externa. Y estados compuestos, dice él. Acá la soberanía es ejercida no solo por uno, sino que por varias autoridades políticas de los estados. Luego nos hace referencia a otro grupo que es la Confederación, la Federación y la Federación de Estados. Es decir, la Confederación, un grupo de federaciones de Estado, podríamos decir, dentro de los cuales los estados mantienen su propia soberanía hacia adentro y hacia afuera, hacia el exterior, tendrán alguna autoridad unificada para ejercer la soberanía. Luego tenemos lo que son las federaciones o los estados federados, que los estados conservan para sí, a través de sus diferentes gobernadores, la autoridad, la jurisdicción y el manejo administrativo de esos estados, pero hacia el exterior son las autoridades federales los que manejan la propia soberanía. Es decir, se manejan a través son estados federados que, que tienen su propia identidad, sus propias autoridades, sus propias también reglas y normas para regirse, pero también aceptan y absorben una legislación, podríamos decir, a nivel federal, y son las autoridades federales las que van a ejercer la política exterior, van a diseñar, van a crear el diseño y el manejo de todas las relaciones de carácter internacional. Vemos que eligen gobernadores, pero también eligen un presidente de todos esos estados, y este presidente que tiene también sus cancilleres, son los que en el exterior van a manejar la política internacional. Caso de los Estados Unidos, que decía que quien define la política internacional es el presidente que ha repetido de los Estados Unidos, y es el que viene así gobernándose a través de órdenes ejecutivas para ir cumpliendo con sus propias promesas de campaña. Recordemos que él le decía al primer ministro de Canadá, le decía gobernador porque dentro de sus proyectos,
estaba que Canadá hiciera parte del gobierno federal, y por eso le decía, usted es un gobernador, no es un ministro con las calidades de un gobernante, de un sujeto de orden internacional. Entonces aquí tenemos las federaciones que se manejan desde ese punto de vista. Tenemos una unión personal, por eso es unión personal, porque el trono de los países pertenece a un soberano, a una sola persona, a la que se le denomina rey, o, o es el que tiene toda la autoridad que emana de la divinidad, que es la que lo ha colocado o le ha otorgado ese título para presidir y gobernar a sus súbditos dentro de esa comarca. Lo otro es la unión real. Sí, esta se da cuando, además de tener el mismo soberano, unifican su organización política y solamente tienen una personalidad reconocida. Varios territorios, un solo soberano. Luego tenemos lo que son los estados dependientes. Dice que ya la mayoría de estos estados, pues básicamente han, o esa figura como estado independiente se mantendrá con algunas limitaciones, o se mantiene de manera muy ínfima practicada. Y dentro de estos están los estados vasallos, que era el estado colonial el que ejercía la soberanía exterior, y el estado vasallo conservaba a nivel interno la soberanía interna para gobernar a sus propios ciudadanos. Luego tenemos otra figura. La primera es la de los vasallos. Luego hay otra figura que es la de los protectorados, cuyo, dice el doctor, su nombre lo indica, es protección. Los protectorados son estados que vienen a ser protegidos por un ente colonial, generalmente por una entidad imperial, que es la que les brinda la protección, la administración de ese estado, de ese territorio, la administración de todos los ciudadanos. Dice que la protección se da porque existían al amparo o bajo el amparo, el paraguas de protección de los estados considerados más fuertes, que eran los que también se aprovechaban de todas las riquezas que aparecían dentro o que existían dentro de los territorios protegidos. Mandaban un procónsul para esos lugares. Dice que la soberanía la ejercía el Estado protector, y la soberanía exterior y la soberanía interna, pues la ejercía el Estado protegido,
pero sujeto a la supervisión de un gobernador, es decir, el Estado colonial mandaba o nombraba un gobernador que se encargaba de la vigilancia y de la forma de administración de los recursos de ese lugar. Entonces tenemos vasallos, tenemos protectorados que se produjeron en momentos y épocas determinadas. Luego tenemos lo que son los mandatos. Los mandatos es una figura que también surge como resultado de la creación de la Sociedad de Naciones. Ella es la que le da vida a ese tipo de figura para el ejercicio de la soberanía en los estados vencidos como resultado de la guerra. Se confiaba a la autoridad de los vencedores, quienes ejercían, en ello dice, la soberanía interior y la soberanía exterior. Esta figura, pues básicamente fue desapareciendo, dejó de ser funcional, toda vez que no respondía realmente a los fines para los cuales se había creado como resultado del quehacer de esta misma Sociedad de Naciones, que buscaba también un equilibrio, que buscaba una paz, el mantenimiento de la paz y de la cooperación de los diferentes estados. Luego tenemos otra figura que es una figura importante, toda vez que ya cabe o se inserta dentro de la carta que da origen y creación a la Organización de las Naciones Unidas, tal y como la conocemos, y que es un órgano importante de los 5 de Naciones Unidas, como lo es el Consejo de Administración Fiduciaria. Este tiene carácter permanente, y los fideicomisarios fueron los países vencedores o potencia, y entre sus fines sentía salvar la paz, la seguridad internacionales y mantener el respeto de los derechos humanos, promover el adelanto político, social y educativo, y finalmente asegurar igual trato a todos los miembros en el campo jurídico, económico y comercial de los estados fideicometidos. Esos tampoco estados fideicometidos tampoco eran estados independientes, sino que estaban sometidos a las potencias a las que se les asignaba por parte del Consejo de Administración la custodia, la administración de los territorios. Entonces hablamos que ahí todavía se mantenía cierto coloniaje, aun y cuando se llevó a cabo en un momento dado un proceso de descolonización a partir de la Carta de Naciones Unidas. Esto es entonces, en términos muy, pero muy generales, cómo se enfoca esa clasificación de los estados en estados dependientes, que los agrupa sobre la base y el ejercicio de la propia soberanía interna y externa, y el otro grupo, que es el grupo de los estados dependientes, que
a lo largo de la historia y en el decurso del aparecimiento de los mismos, vienen teniendo diferentes denominaciones, pero estos no realizan el ejercicio de soberanía. Vemos también cierta internacionalización que se da con determinados grupos o determinadas zonas o territorios dentro del planeta terráqueo o dentro del planeta Tierra, dentro de nuestro mundo. Vemos que hay zonas que son administradas y existe alguna presencia de las mismas en esos territorios, tal el caso de la Antártida, que es un territorio totalmente austral, podríamos decir, con condiciones meteorológicas bastante críticas y que se encuentra, como les decía, es austral, se encuentra muy al sur. En ese territorio, el doctor nos da algunos datos geográficos, dice que en sí es un territorio, o es un continente casi compuesto de dos subcontinentes, la Antártida y la Antártida Este y la Antártida Oeste. Tiene una extensión territorial de aproximadamente 14.200 kilómetros cuadrados y 5.500 millas cuadradas, 5.500.000 millas cuadradas y se encuentra cubierta totalmente de hielo, ¿no? Sin embargo, en su fondo, se dice que existen una cantidad enorme de recursos no renovables, de recursos minerales estratégicos muy importantes, y por eso la presencia de algunos países europeos, de países como los Estados Unidos, de países como en la actualidad hablamos de la Federación Rusa, que hacen presencia en ese territorio, y habla dice que ningún estado de ese lugar ha logrado establecer su soberanía, y aun cuando varios lo han reclamado en relación con algunas partes, los estados que han pretendido ejercer soberanía sobre esta parte serían a nivel europeo, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Chile, que son los que están ahí cercanos, Gran Bretaña, Argentina, que está inmediata, y estos reclamos se fundamentan en pretendidos derechos que se adquirieron como resultado de exploraciones. Se firma un tratado internacional de geofísica en el año 1950, en los años 57 y 58, y la Antártida fue decisiva para esas investigaciones. Es decir, que la Antártida tiene para el uso de ese territorio, existen algunas limitaciones jurídicas que son importantes, que suscribieron
o el convenio del que hablábamos anteriormente, y se establece en ese convenio que ese territorio de hielo se destinará exclusivamente para la investigación y con fines propiamente para, con fines humanitarios de beneficio para la humanidad, como también lo establece con los fines humanitarios para el uso de la, del, de la, del espacio extra eh, espacial. También ahí se prohíbe, hay una serie de provisiones. Queda prohibido también, en ese lo establece el convenio, establecer bases militares, fortificaciones militares y realizar maniobras militares, ensayos de armas convencionales, explosiones nucleares y eliminación de desechos radioactivos. Dice que toda controversia que se realice con relación a ese territorio inmenso, si no se resuelve de forma amigable entre los estados que tienen presencia en ese lugar, que en la actualidad son Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, también Japón, Nueva Zelanda, Noruega, África, Sudáfrica, Gran Bretaña, Estados Unidos, cuando no Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, decía, pero en la actualidad ya no hay ninguna Unión Soviética, sino que lo que existe es una federación de estados, como es la Federación Rusa. Entonces, vemos la clasificación, vemos los estados independientes, los estados dependientes y otro tipo de territorios que son importantes, en los cuales algunos estados ejercen sobre los mismos, en algunos de manera simbólica, por el hecho de la figura que significa la importancia de autoridad de los reyes, tal el caso de la Mancomunidad Británica y sus dominios. Dice el doctor, mención aparte merece la Mancomunidad Británica o Commonwealth, que no se trata de una persona internacional, sino de una asociación de estados que formaron parte del Imperio Británico y que accedieron súbita o gradualmente a un mayor o menor grado de independencia y que poseen una herencia común. ¿Creen ustedes que las Malvinas, creen ustedes que Belice forme parte de esta mancomunidad británica de estados que tienen, que le rinden honores a los reyes británicos? Malvinas, Belice, están en la América, uno está en el Caribe y el otro está más al sur. Les pregunto, ¿están ahí o ya se durmieron? Creo que sí son parte, licenciado. Estamos, ¿Ah? licenciado. ¿Por qué decimos que son parte? Muchas gracias por contestar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Les soy honesto, yo desconozco el tema de las Malvinas, por ejemplo, cuál es su estatus actualmente, pero en el caso de
de Belice, considero yo que ya no es parte de Gran Bretaña o de Inglaterra, porque se han firmado varios tratados y ya se ha reconocido la independencia de Belice. Eso es lo que considero, pero no sé si estaré mal, licenciado. Sí, efectivamente tienes razón en cuanto a que en su momento alcanzaron la independencia, como es el caso de Belice. No obstante, a diferencia de las Malvinas, que siguen teniendo presencia en, por parte ¿cómo se llama? El Reino Unido aún lo reclama, Brezhnev, Mateo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Para mí las Malvinas realmente pertenecen a Argentina. Legalmente están bajo protectorado de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña violó acuerdos internacionales, se pasó por alto las normas para poder apoderarse de estas islas. Y podemos observar a través de la historia cómo fue que violentaron los derechos tanto de la nación argentina como de los argentinos mismos para apoderarse de ella. Y realmente, bajo mi punto de vista, las Malvinas deberían de pertenecer a Argentina, porque se pasaron por alto normas y estándares internacionales, al igual que Belice, debería pertenecer a Guatemala, porque se pasaron por alto muchas cosas cuando se hicieron estos arreglos, pero como antes no se aplicaba tanto el peso de la ley, o negociaciones. porque es Gran Bretaña, pues le permitían todo. Las Malvinas. Sí, no, es una potencia fuerte y es una potencia bélica, ¿va? Aun y cuando negociaron con los Estados Unidos que ya no fueran apropiándose de territorios del Mar Caribe, ellos aún bajo subterfugios realizaron también en contubernio con la presencia de las autoridades ya de una Guatemala independiente, la concesión de territorio beliceño. Pero en tanto y en cuanto, mejor voy a guardarlo y le voy a dar la palabra a José Rodolfo Flores Cepeda y luego les voy a explicar de qué se trata esa mancomunidad británica. José Gracias, Rodolfo. licenciado. Sí, gracias. Yo para comentar un poquito de Belice, que también ¿se escucha bien? Disculpe. ¿O no se logra escuchar? Sí, muy bien, fuerte, claro. Gracias. No solo para comentar el caso de Belice, que es bien curioso, porque aquí en Centroamérica hay varios tratados en temas aduaneros, también como uniones para diversos temas, pero no se integra mucho Belice, ¿verdad? También tiene como esa distancia también de idioma, porque en Centroamérica predomina el español, allá se habla mucho inglés, y también como mencionaba ahorita, es parte de esta como comunidad de naciones de Reino Unido, que mayor parte son las excolonias, pero eso no se termina de integrar a lo que es Centroamérica como al contexto que tenemos aquí, sino que se integra a otras cosas que tienen que ver con este montón de excolonias, ¿no? Muchas gracias. Claro. Bueno, cuando hablamos de la mancomunidad británica, aun y cuando decimos que aun y cuando la mayoría de territorios han alcanzado su propia independencia y tienen sus propios gobernantes, hay un reconocimiento importante de esos gobiernos, de esas sociedades también, hacia el Reino Unido de Inglaterra, que aun y cuando ha dejado la libertad de esos países, básicamente tiene alguna ascendencia todavía sobre, hablemos de carácter cultural,
hablemos de carácter, ya no de carácter político, pero sí hay una presencia en cuanto a el respeto hacia esas autoridades que es un reinado, que ya son los reyes de un reino. Entonces, por ejemplo, hablamos de la India. La India fue un territorio que invadido un momento por el Reino Unido, por Inglaterra, y posteriormente a través de un movimiento pacífico bastante importante, se logra la liberación y la independencia de la India, que al final era un territorio bastante extenso, pero que como resultado también de conflictos de carácter religioso, se produce una separación, una división entre dos territorios, creando así otro estado, como es el estado de Pakistán y el estado de la India, teniendo todavía un territorio en disputa, como es la Cachemira. Es decir, todos aquellos que fueron territorios o colonias británicas pasan a formar parte de lo que se denomina la Mancomunidad Británica. Yo creo que con ustedes nos toca analizar en su momento el caso de Belice, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos lo relacionado a los límites y a las fronteras y a las delimitaciones del Estado guatemalteco, que tiene delimitación con México, con Honduras, con El Salvador, y una que se encuentra pendiente en la Corte Internacional de Justicia, que fue donde al final de todo se encuentra esa disputa territorial marítima e insular. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Veamos entonces que los estados también dice que tienen una vida, igual que todo ser animado, ser viviente, dice, los estados tienen vida. Y el doctor dice que al igual que las personas individuales, los estados nacen, los estados crecen, yo les diría, se modifican, se expanden y eventualmente mueren, desaparecen. Dice, la diferencia está en que la denominación que se da a cada una de esas etapas equivale a decir que los estados tienen vida, son entes dinámicos, manifestando así su verdadera personalidad jurídica. Perdón. Entonces hablemos del nacimiento del estado, de los estados. Dice el doctor acá que algunos estados existen desde tiempo inmemorial. Hablemos ya de la aparición de los estados allá por el año de 1648, con el surgimiento de la paz de Westfalia. Entonces, esos son los estados que nacieron en ese entonces y aparecieron como resultado también de divisiones y de independencias y de uniones de ducados, principados, ¿cómo se le llama a los que tienen también territorios de los varones
que eran títulos que se daban en ese entonces, pero que dieron como lugar a el aparecimiento de Estado. Dice que también nacen estados por emancipación, como fue el caso de los estados americanos. La emancipación puede fundamentarse también en un acuerdo de voluntades inscrito dentro de una vía de carácter constitucional. Por ejemplo, Centroamérica, el territorio centroamericano, que era parte de la Federación Centroamericana, pero que en un momento determinado llega al proceso de desintegración, dando lugar al surgimiento de repúblicas de carácter independiente, de carácter soberano, que optaron por sus propios, por asumir sus propias autoridades y las formas de legislación que así consideraron, que así se consideraron. Dice, la emancipación puede fundamentarse también en un acuerdo de voluntades inscrito dentro de una vía constitucional. Dice, por ejemplo, el caso de las antiguas colonias inglesas. Dice, a veces sucede, es importante eso, a veces sucede que un país que geográficamente esté fraccionado, como fue el caso de Pakistán, se desarrolla en forma tal que cada fracción va adquiriendo personalidad propia, hasta llegar al momento en que inevitablemente debe separarse para formar dos estados, dando así nacimiento a un nuevo estado que será una de las fracciones. Digamos, en el caso de la India, del que hablábamos, que quedó la fracción prácticamente que se denominó de la hindú, y la otra parte que es la parte musulmana, que es geográficamente el estado de Pakistán, que por cierto es uno al igual que la India, son estados nucleares y de respeto propiamente, porque tienen en su poder armas de carácter nuclear que al momento de utilizarlas, pues terminan con la misma humanidad. Dice cómo se modifican los estados, es otra figura. Primero es que cómo surgen. Los que surgieron como resultado de la paz de Westfalia, los que venían de las diferentes guerras que se produjeron. Bueno, Europa regularmente ha estado en guerra casi siempre. Pero también tenemos aquellos que se produjeron por emancipación, por independencia de los mismos estados y surgieron a la vida jurídica. Hablemos también de esos otros que aparecieron, otros estados que fueron reconocidos por esa comunidad internacional y que surgieron a la vida jurídica como producto de la desintegración. Hablamos de la Unión Soviética, y parte de ellos son algunos países del este que fueron resultado de una desmembración de territorios que dieron lugar a nuevos estados, como el caso de Bosnia, Herzegovina, como el caso de Kosovo, y así algunos, Albania,
y así algunos otros. ¿Cómo se modifican estos estados? Pueden también sufrir modificaciones, dice, que dichas modificaciones a veces afectan su personalidad internacional total, transformando su estatuto jurídico, dice, por ejemplo, en la Unión Real. Ahí hablamos ya de títulos, de tronos y de ciertos niveles de poder derivados de esos títulos. Dice, dice, o bien perdiendo parcialmente su independencia, como el caso de la formación de federaciones, no afectan su personalidad internacional, pero produce en su interior cambios sustantivos. Hay extinción de los estados, dice, por fusión de los mismos, por ejemplo, el Estado Libre del Congo con Bélgica, una fusión ahí, la anexión de un estado por otro, por ejemplo, Corea, Japón, 1910, generalmente dice por fraccionamiento de un estado en varios estados, tal fue el caso de Centroamérica, el que hablábamos. También el caso de la Unión de Repúblicas Soviéticas, que dio lugar a nuevos estados. Aquí hablamos de lejano Oriente. Dice Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, todos los que están cercanos a la Federación Rusa. Turkmenistán, está Ucrania también, Uzbekistán y Rusia. Diversidad de estados que anteriormente estaban aglutinados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero al momento de desintegrarse, la Unión Soviética dio lugar a que muchos de esos estados proclamaran su independencia y se erigieran en estados soberanos como tales. Sucesión de estados, dice, se produce cuando una persona internacional ocupa el lugar de otra persona internacional a causa de ciertos cambios en las condiciones de esa última. Se puede dar de dos formas: sucesión universal, y sucesión parcial. En la sucesión universal desaparece el Estado y es absorbido por otra. Y en la sucesión parcial es una parte del territorio la que se absorbe y entonces el Estado quedará en su territorio restringido. Por ejemplo, dice un Estado que se separa de la Federación Estadounidense, como el tal caso de Texas, que está amenazante de que se separa, que crea un nuevo Estado, que sí que se levanta, pero ahí está latente esa idea de crear un Estado nuevo. Como también está tratando de hacer Canadá con parte de Quebec, que también es un territorio de Canadá. El caso, dice, de los nuevos estados al desintegrarse la antigua Unión de Repúblicas Socialistas, dice, por eso se independiza, y porque una persona internacional adquiere parte del territorio de otro estado, como fue el caso de los Estados Unidos con Alaska.
que se lo compraron a Rusia. Y ahora Rusia está tratando de revertir esa negociación que se realizó. Florida, que fue comprada a España, Luisiana, en el sur de los Estados Unidos, que fue comprada a Francia. Y porque un estado soberano pasa a formar parte de una federación o se somete a un protectorado. ¿Qué pasa ahí? Que surge una nueva nacionalidad. Dice el doctor acá, para referirnos a lo nuestro, dice, ¿qué hacer con los inconformes? Generalmente se fija un tiempo límite para que los inconformes opten una nueva nacionalidad o emigren al lugar de su elección, a condición de que el Estado escogido los acepte. En cualquier caso, pueden regresar al estado de su antigua nacionalidad sin que éste esté en libertad de rechazado. Fue el caso de Guatemala y México al zanjar la cuestión de Chiapas y Soconusco, también el caso de los nuevos estados surgidos de la desintegración. Guatemala en un momento determinado se anexa, al igual que Chiapas y Soconusco, se anexan a los Estados Unidos mexicanos y posteriormente se dan cuenta de que efectivamente fue un graso error y revierten la anexión y se convierten en estados independientes. Situación que se dio con Chiapas y con Soconusco, donde se produjeron determinados referéndum para ver hacia dónde querían las poblaciones quedarse. Sin embargo, el general don Justo Rufino Barrios, les dijo, momento, zanjemos acá, dejemos Chiapas y Soconusco como parte del Estado mexicano y nosotros nos vamos a tratar de concretar la Federación Centroamericana. Y se fue y en las primeras de cambio lo mataron. Se quedó Chiapas y Soconusco ya como parte de México, del sur de México. Y los ciudadanos de esos territorios entonces adquirieron ya no la nacionalidad guatemalteca como algunos en el referéndum habían optado por anexarse a Guatemala. Sin embargo, al producirse esa renuncia y pasar esos territorios a México, ellos adquieren a fuerza la nacionalidad mexicana. Veamos qué pasa con los tratados que celebran en su momento, que se han celebrado o que fueron celebrados en su momento por aquellos territorios y aquellos estados que se desintegraron y que desaparecieron y que habían suscrito determinados territorios. Dice el doctor qué sucede con los tratados. Y dice, generalmente se distinguen varias clases de tratados. Uno, los políticos, que generalmente desaparecen, aunque aquellos referentes a la extradición están siendo sujetos de discusión.
Lo mismo los referentes a los límites y a los derechos de paso, esos no concluyen. Siguen teniendo vigencia. Dice que los tratados de políticos, es decir, aquellos referentes a cooperación, explotación conjunta de algún recurso natural en el Estado, natural en el Estado sucedido, subsisten porque son en su propio interés. Aquellos tratados que se realizan entre estados para comercializar algún recurso estratégico natural, pensemos en gas natural, esos definitivamente se quedan porque van en beneficio de los estados sucedidos. En el caso, dice, de los estados surgidos de la desintegración de la URSS, es interesante porque aquí había tratados sobre cuestiones militares, desarme, representación en el Consejo de Seguridad de la ONU, y en tal caso, para arreglarlos hay que tomar en cuenta criterios no estrictamente nacionales, sino también internacionales y la realidad del estado de cosas existentes. Por ejemplo, ¿qué pasó en el Consejo de Seguridad? Que en un momento determinado quien ocupaba una silla importante como un estado o un conjunto de estados vencedores de la Alemania nazi, está ocupando un poder, una silla privilegiada en el Consejo de Seguridad, en donde tendrá un derecho de veto. Y en ese caso es de la Unión Soviética, pasa la Federación Rusa a asumir esa posición de poder dentro de ejercicio del derecho de veto dentro de ese Consejo de Seguridad como parte como un órgano de Naciones Unidas. A ver, don Carlos Pérez. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes a todos. Con relación a esto que usted está disertando ahorita, tengo una pregunta, licenciado. Por ejemplo, en el caso de la ex Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tengo entendido que en un párrafo anterior hablaba de aproximadamente 14 estados que la conformaban. Ajá. Ellos, digamos, como Unión Soviética, tenían responsabilidades internacionales también, pero como en el momento que se desintegra, usted en este párrafo que nos está explicando ahorita indica que quien asume esas responsabilidades ante la comunidad internacional es la Federación Rusa, o sea, Rusia. Digamos, como tal. Y la responsabilidad de los otros estados con la comunidad internacional, licenciado, digamos, ¿a qué se debe que solamente Rusia, digamos, se queda como con esa carga de responsabilidades de todo tipo, económicos, políticos, militares, y los demás estados digamos, no tienen ninguna responsabilidad ahí? Tomemos en consideración que quien efectivamente es un vencedor de la Segunda Guerra Mundial es Rusia.
toda vez que los rusos fueron agredidos, invadidos por parte del Los nazis. del partido nazi, ¿va? Por parte de Hitler, de Alemania, y entonces estuvieron prácticamente, sí, al borde del vencimiento. Sin embargo, el invierno crudo le permitió a los soviéticos, a los rusos, porque llegaron casi a las fronteras de Moscú y lograron repeler, rechazar y rechazar y rechazar hasta que doblegaron al ejército alemán y llegaron al corazón propio de Berlín. Por eso es que Berlín queda como una parte de la Europa del Este, y quien en efecto es el que sufre la mayor agresión es Rusia como tal, son los estados rusos que conforman en la actualidad también la Federación Rusa, y entonces como resultado de eso es a Rusia a la que le corresponde jugar ese rol, ¿no? Ese rol importante y asumir una posición en el Consejo de Seguridad como Estado vencedor. Ok, gracias, licenciado. Gracias por la respuesta. La Gran Guerra Patria, sí, en el 9 de mayo de cada año ellos celebran su desfile para conmemorar la victoria la victoria en contra del nazismo, en contra del fascismo y todas esas formas de afección a la humanidad. La deuda pública es otro asunto. A ver, le voy a preguntar a Gabriel. ¿Está Gabriel Obrego por ahí? Tontón. ¿Quién es? Gabriel Obrego. Se le busca. Entonces platiquemos con Alma Lorena Castro Gámez. ¿Tampoco está? Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. Quiero cerrar este punto de los tratados. Los tratados que ahorita usted mencionó, No. Los tratados como convenciones que se celebraron algunos estados colonizadores, perdón, que le dieron independencia a otros territorios que surgieron como estados nuevos. Pero pensemos qué pasa con esos tratados que celebraron estos estados colonizadores o protectores, si así se quiere ver, con respecto al nuevo estado que surge, porque en la página 99 tiene su libro. En la página 99 hace referencia a los tratados
y el doctor se formula una pregunta y dice, ¿qué sucede con los tratados que han sido celebrados por potencias que tenían en fideicomiso, pensemos, que tenían bajo mandato, que tenían bajo protectorado a determinados territorios que en un momento dado surgen a la vida? ¿Qué pasa con esos tratados? Estoy tratando de entender. Que surgen a la vida porque, o sea que no tenían independencia, me imagino yo. Sí, los estados no tenían independencia, pero ya como tales resulta de que se ven amarrados con la existencia de un estado Porque que como surgen los nacimientos, también nacen, como dice usted, nacen, pueden reproducirse y también mueren los a estados. eso es la vida de los estados, se Ajá. modifican, por eso esta es una de esas formas que surgen a la vida como estados nuevos, pero que sin embargo los estados anteriores celebraron tratados. ¿Qué pasa con los tratados que celebraron esos estados dominantes, podríamos decir? Que asumieron, yo diría que somos como que trataban los distintos varios en políticas. Sí, los tratados políticos dice que Y generalmente como desaparecen. desaparece, los sujetos se diseñan y reflexionan como tener límites, ¿va? Del derecho O sea que el nuevo estado en materia política lo que hace es que dice, bueno, ¿me conviene o no me conviene? Si no me conviene, sencillamente yo denuncio y no tomo en cuenta este tratado, no lo asumo, no lo absorbo y lo denuncio. Pero los tratados que se refieren a los límites que se establecieron entre un estado y otro, esos permanecen. Y aquellos tratados también que se refieren a cooperaciones entre uno y otro estado, esos también, por razones de interés para el propio estado, permanecen. Sí. O sea que los tratados políticos desaparecerán si así lo considera el Estado. Ajá. Y aquellos tratados de límites, eso sí, permanecen vigentes porque se refiere a la delimitación de un territorio. Al igual que aquellos tratados de cooperación. Gracias, Alma. Gracias, licenciado. Disculpe. Don Brezhnev Alessandro Mazariegos, Mateo Mazariegos. Buenas tardes, licenciado. Sería como el caso ver. Sería como el caso de Cataluña y España, que Cataluña desea independizarse, pero España no permite que esto suceda y por eso ante las instancias internacionales ha denunciado esto para que Cataluña no obtenga su independencia. No aplicaría en este caso. No, porque ahí lo que se está produciendo es una secesión, ¿verdad? Es una separación de un Estado que cultural, político, deportivo y todo, se considera distinto. Y entonces los otros no le permiten su separación, toda vez que lo tienen también vinculado a un presupuesto del cual el Estado
el reino les sufraga, y a la hora de que se produzca una separación, pues tendrán una debacle y una situación propiamente difícil. Ahí todavía no se ha producido una separación de un estado, como el caso de Texas, que tampoco se ha producido, solo está latente esa idea de quererse separar y formar un estado nuevo. Pero aquí, con relación a los tratados, hablamos de aquellos estados que estuvieron bajo la dominación o el coloniaje o la protección, el protectorado de otros estados coloniales que les dieron su independencia y que, sin embargo, estando en posición de dominante, ellos como tales, teniendo al Estado bajo su supervisión, bajo su protección, suscribieron, negociaron tratados de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, económicos, políticos, deportivos, etcétera, etcétera. Y entonces, de límites que pudiera haber tratados de delimitación territorial. ¿Qué pasa entonces cuando le dan la independencia a este nuevo Estado? ¿Qué pasa? Dice el doctor, ¿qué sucede con los tratados que celebró esa entidad dominante? Y este Estado como tal o los asume o los denuncia o imperativamente tiene que cumplirlos, como el caso de los tratados de límites que aquí se celebran y se deben de observar. O sea que unos serán, en materia de tratados de carácter político, el Estado que surge, el Estado que nace, el Estado que se independiza y que asume su soberanía, verá si conviene a los intereses políticos de ese Estado mantenerse bajo el esquema y la normativa de este convenio o de este tratado. En tanto que lo que se refiere a los límites, eso sí, definitivamente tiene que observarlos. Entonces ahí no encontramos ninguna situación en cuanto a, como decía, en España, con relación a Cataluña, que es otra, ¿cómo le denominan ellos? Otra especie de territorio con una cultura bien definida. No sé si quedó claro ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, para servirles entonces, solo nos queda la deuda pública. ¿Qué va a pasar con la deuda pública que ha absorbido el Estado colonial, que tiene el Estado colonial con relación al Estado nuevo? Dice, deben aplicarse los principios consuetudinarios de equidad y justicia. Dice, mitad, paguemos y ya. Dice, generalmente se va a la fuente de la deuda. Si esta se incurrió por causas de guerra, desaparece para el Estado que se separa, ya que se considera que las deudas públicas por esa causa benefician más al Estado madre. Si la deuda pública contraída para obras de beneficio común, por ejemplo, construcción de carreteras, construcción de edificios, hidroeléctricas, investigación, etcétera, la deuda se divide a prorrata
cada uno paga en la medida en que se ha visto beneficiado. Eso es con relación a la deuda pública que se ha adquirido para el desarrollo, para las inversiones o para la guerra. En el caso de la guerra, entonces la deberá pagar el Estado que se beneficia con relación a esos dividendos que ha utilizado. Bueno, los voy a dejar acá. Ya son las 15:39. Ustedes entrarán a una siguiente clase y entonces los veo, primero Dios, el día viernes. Que tengan una excelente y maravillosa tarde. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Se cuida mucho. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.